Hay una frase que dicen en algunas partes que vale más el tiempo que el dinero. ¿Sabes por qué? Porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Lo que tú viviste ayer fue ayer y punto. Y va envejeciendo uno cada vez más, poco a poco. De repente como que no se nota, pero si dejas de ver a una persona unos 10 años y de repente lo ves, dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Pues es el efecto del tiempo. Vamos a hablar precisamente de eso, del tiempo de Dios. El tema se llama aprendiendo a esperar en Dios. Vamos a orar. Señor Dios, una vez más delante de tu presencia, Dios, rogando que tú te manifiestes. Habla tú, manifiéstate, Dios. Hazlo de nuevo, Padre. Lo has hecho una y otra vez en cada uno de los que vienen a este lugar a exponer tu palabra. Y hoy me tocó a mí, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú hables. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi inutilidad. Soy un inútil delante de ti, como dice en tu palabra, Padre, siervos inútiles. Pero en este momento pongo esa inutilidad en tus manos para que hagas algo bueno de eso, Padre. Gracias en este momento, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén. Como dije que se llama el tema, aprendiendo a esperar en Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de esperar, ¿qué viene a tu mente? ¿En algún momento te dejaron plantado en una cita? No estoy hablando de una cita de amor, aunque puede ser. Recuerdo hace tiempo en una cita de trabajo me dejaron plantado. Me dijeron a tal hora, yo llegué como 5 minutos o 10 minutos antes. Me tuvieron esperando como 2 o 3 horas. Cuando finalmente dije, me dejaron plantado, pues me retiré de aquel lugar. Ahora la pregunta, ¿cuántas veces has dejado plantado al Señor? Hoy no lo dejamos plantados, hermanos. Hoy estamos aquí. Pero no hablo solamente de este lugar, en la casa. No sé si les ha pasado que de repente siento, híjole, estoy perdiendo el tiempo con esta película. Híjole, estoy aquí recostado y como que algo me dice, ora. Sí, ahorita lo hago. Y si lo hago, acudo a esa cita de amor que el Señor pone en ese momento para mí. Pero cuando no lo llevo a cabo, ¿qué crees? Dejo plantado al Señor. Vamos a Lamentaciones 3:24. Gloria sea su nombre. Lamentaciones 3:24, 25 y 26. Fíjense lo que aquí, este libro habla acerca de toda la desgracia y la tragedia que le ocurrió al pueblo de Israel. Esta carta la escribió el profeta Jeremías, dictado por nuestro amado Dios. Y si tú escudriñas Lamentaciones, en todo el libro habla de pura desgracia, de pura tragedia. ¿Causa de qué? De la desobediencia del pueblo. ¿Qué dice entonces Lamentaciones 3:24, 25, 26? Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Estamos hablando de un tiempo en el cual el pueblo de Israel cayó en la desgracia, en la tragedia, como decía, a causa de su rebelión y de su desobediencia. ¿Creen ustedes que hay esperanza todavía después de que ya pasó todo? Sí hay esperanza, hermanos. Nosotros hemos sido exhortados, amonestados una y otra vez por la palabra expuesta por alguno de sus siervos, o cuando tú la lees, o tal vez escuches una predicación. ¿Qué pasa cuando tú no escuchas, cuando no obedeces? Te va a dar el Señor la oportunidad 1, 2, 3, yo no sé cuántas veces te va a dar oportunidad el Señor. Pero una cosa es segura, que la paciencia del Señor tiene un límite. Sí, efectivamente en Lamentaciones 3:22, si no más recuerdo, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La paciencia de Dios está grandísima, hermanos. Yo creo que se queda corto si lo medimos de aquí a los cielos. Más bien lo vamos a medir de aquí hasta donde da tu imaginación, y al doble, al triple y más allá todavía. Pero ¿qué crees? Esa paciencia llega un momento en que se agota y viene la exhortación del Señor. Ahora, cuando hablamos de esperar en nuestro Dios, ¿por qué es tan difícil esperar en Dios? A mí me dejaron plantado 2, 3 horas.
Espere y espere y nunca llegaron. Cuando nosotros estamos pasando un proceso, un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando te dan una mala noticia, ¿alguien de aquí ha recibido una mala noticia? Hay noticias que lo puedes digerir lentamente, pero hay noticias que te lo avientan a bocajarro y sientes que te echan una cubetada de agua, se reseca la boca y empieza uno a ponerse nervioso. Ese es el mejor momento para esperar ¿en quién? En Dios, en sus benditas promesas, en su nombre. Definitivamente así es. Ahora, ¿por qué es tan difícil esperar en Dios? Hay muchas razones. Una puede ser por la duda. Cuando no hay solución a un problema, ¿qué podemos hacer? Salmo 121, un salmo muy poderoso que me ayudó en un momento difícil. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? Dice más adelante: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a Santiago 1:6. Glorifica el nombre de nuestro Dios. Él está aquí, hermanos. Si alguien lo tiene, por favor, dele lectura. Santiago 1:6. Bueno, voy. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está hablando acerca de la duda. Necesitamos pedir con fe. ¿Es difícil esperar en Dios? Sí, hermanos. ¿Sabes cuándo? Cuando se imponen primeramente los pensamientos: híjole, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? Hace tiempo escuchaba una canción, creo que la han escuchado: esperar en ti, dice, difícil sé que es. Mi mente dice: no es posible. Cuando yo tuve que esperar en Dios, en mi caso me pasó en varias ocasiones, pero específicamente una. Cuando estaba en un lugar donde no habían médicos, mi hija enfermó de gravedad, empezó a voltear los ojos, le empezó a dar un hipo y empezó poco a poco a ir apagándose ese hipo, hasta que quedó totalmente muerta. Yo pude comprobar una frase que dicen, una teoría, una fantasía tal vez. Dicen: sentí que se me creció la cabeza. Yo antes me burlaba de eso. ¿Cómo va a crecer la cabeza? Pues sí, sentí que tenía una cabezota grandotota y que me iba de lado y me iba a caer porque pesaba tanto esa cabeza. No había médicos, no había dinero. Es más, en ese lugar no había ni siquiera luz. Nada. Estamos hablando de allá por los 80s. Y es entonces cuando no nos quedó de otra que aferrarnos al Señor, empezar a clamar, empezar a gemir y a decirle: Señor, si tú nos devuelves a mi bebé, nosotros la vamos a encaminar en tu camino. ¿Y qué crees que pasó? Efectivamente, el Señor respondió. Poco a poco empezó a regresar, poco a poco, pero muy débil, muy mal. Toda esa noche estuvimos dormitando solamente, soñando cosas feas por la preocupación, por el estrés. Y finalmente llegó la mañana. ¿Sí sabías que la mañana es algo muy glorioso? ¿Qué se hace? Escuchamos una prédica hace poquito. ¿Qué se hace en las noches? Los ladrones salen a hacer lo suyo, los adúlteros también, para que nadie los vea, nadie me vio, y otras cosas ahí por ahí, fiestas, borracheras y todo eso. Pero llegó la mañana, bendita mañana que Dios nos dio, porque con eso vino la sanidad de mi hija, vino un nuevo amanecer, una nueva esperanza, y pudimos nosotros descansar. Entonces, ¿qué leíamos? Que pidamos con fe. La duda es algo que se va a interponer entre nosotros. ¿Para qué? Para que no esperemos en Dios. ¿Han tenido dudas ustedes? Exactamente, yo creo que todos. Y aún nos cuesta, pero algo hermoso que Pablo decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo mandamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice: tú que estás en esta tarde aquí, yo no sé qué vienes arrastrando, qué vienes viviendo.
déjame decirte que si estás en el proceso, estás en el camino correcto. Y algo muy hermoso, si estás pasando un proceso hoy, es porque Dios te está poniendo atención a ti. Estamos en el grupo de alabanza y déjame decirles que cuando yo amonesto a alguien y le digo, no es porque quiero fastidiarlo, es porque le estoy poniendo atención. Es porque quiero que haga las cosas bien dentro de la capacidad que el Señor me ha dado, que es mínima tal vez. Y así lo hace papá contigo. Si te está ahí machucando en el proceso, es porque te está poniendo atención. Cuando ni quien te haga caso, ahí preocúpate. Híjole, es una carga estar en el ministerio de alabanza. Sí, yo creo que en mujeres también y donde sea. Y cuando nos llama la atención, como que no nos gusta. Y me agrego, pero con todas las de la ley, porque digo, híjole, ya este apenas llegó, ya quiere mandar y todo. ¿Qué decimos de nuestro Dios? Señor, ¿por qué no mejora así? Yo recuerdo cuando llegó una enfermedad a mi vida hace tiempo, yo le dije al Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hijito, ¿tú lo has dicho? Te estoy poniendo atención. Yo decía, ¿por qué no se borracho? Es un irresponsable total, ese ni le va ni le viene. Si se enferma, ¿por qué a mí? Porque Dios me estaba brindando su atención. Por favor, entendamos esto, hermanos. Otra cosa, ¿por qué es tan difícil esperar en Dios también en algunas ocasiones? Por la falta de paciencia. ¿Esperamos algo de Dios? Sí, cuando estamos pidiéndole una respuesta de salud, de alguna opresión en la mente, en el alma y el corazón, y cuando eso nomás no llega y no llega y no llega, ¿qué hacemos? A veces buscamos una solución. ¿Alguien se acuerda del rey Saúl? Quiero hablar de dos personas, de los dos primeros reyes de Israel, de Saúl y de David. Ambos fueron escogidos por Dios. Dios escogió a Saúl, Dios escogió a David y después escogió a Salomón. Después de ahí, después de Salomón, reina su hijo Roboam y fue un desastre. Cuando Dios no escoge a alguien, pero fíjense también bajo qué circunstancias. En el caso de Saúl fue escogido por Dios en un momento de rebelión, cuando ya no quisieron que Dios gobernara sobre ellos. Cuando tú dices, al pastor últimamente que sabe mucho, te estás comportando como el pueblo de Israel. Y Samuel les dijo, no les conviene. ¿Saben por qué? Porque van a agarrar a sus hijas y van a ser amasadoras, perfumistas, sirvientas en el palacio del rey. Además de eso, van a agarrar lo mejorcito de la tierra de ustedes y va a pasar a ser el rey. ¿Saben qué dijo el pueblo de Israel? No, sino que queremos rey. ¿Qué dices tú? No, yo me salgo con la mía. Total, si no quiero estar en la alabanza, no voy a estar y ya. Pues ¿a quién le hago caso? Cuando nosotros empezamos a cuestionar cosas así, ¿saben qué? Vamos rumbo al declive. El pueblo de Israel, ¿saben qué argumentaban ellos? ¿Y qué creen? Sí tenían razón. A opinión mía, sí tenían razón. Les digo por qué. Dice que Samuel era viejo ya. Ahora, para los que no saben qué papel desempeñaba Samuel, él era profeta, era sacerdote, era juez y casi fungía como rey. ¿Por qué? Una autoridad delegada por nuestro buen Dios. Dice que cuando este hombre era viejo ya, él empezó a dejar a sus hijos ahí a trabajar en lugar de él, como diciendo, yo voy a faltar, pero están mis hijos. ¿Saben qué hacían los hijos? Dicen que se fueron tras la avaricia, empezaron a aceptar sobornos para que cuando iban en juicio, ellos le dieran favor al culpable y culpaban al inocente. Llegan los hombres de ahí de Israel y dicen, Samuel, constitúyenos un rey, porque tus hijos no andan en tus caminos. ¿Tus hijos andan en los caminos de Dios, hermano? No los sueltes, por favor, no los sueltes. Tengo unos amigos que han llegado a la conclusión, no, yo voy, si mis hijos no quieren, ellos van a tener su encuentro con Dios. Yo no lo dudo, pero ¿bajo qué costo? ¿Una pata mocha? Perdón, ¿un pie? ¿Un accidente? ¿Qué sé yo? Tanto nos ama el Señor que a veces prefiere que pasemos eso.
Entonces no descuiden a sus hijos. Yo no soy un dechado de virtudes ni un padre modelo. Solamente les aseguro y se los digo, cuando mis hijos estaban pequeños, es más de 12, 13, 15 años, no era opción que si querían ir. Ellos tenían que ir a adorar a Dios y punto. Hay niños que le preguntan, o vamos al templo o a la iglesia, hijo, y no quieren ir. No le preguntes, hermano. Hay una herramienta muy hermosa que es la vara de la corrección. ¿Cuál es la vara de la corrección que usas tú? No lo sé. Solamente déjame decirte que impunto autoridad, porque el Señor te va a pedir cuentas sobre esto. Pasa el tiempo y sí, Dios le dice, está bien, les voy a dar rey. Va Samuel, se queja con Jehová Dios, y Dios le dice, hazles caso, porque no te desechan a mí, sino me están desechando a mí. Pero yo voy a escoger quién va a ser rey. El pueblo no lo escogió. Fue y dice que escogieron un varón altote, uno de los más altotes que había ahí. Hay una palabra que viene a mi mente en este momento, el cual el Señor les dice, te di rey en mi furor, pero en mira te lo quité, algo así. O sea, da a entender que nosotros tenemos que saber pedir las cosas bien. El pueblo de Israel lo pidió a la mala, órale, les dieron un rey, que finalmente ese rey, ¿para qué sirvió? Estuvo un tiempecito ahí cuando Samuel vivía, pero hubo un tiempo cuando ya él toma el mando, desechan totalmente a Samuel y viene la caída. Sí le dio el Señor la victoria sobre sus enemigos, los filisteos, pero ¿qué creen que pasó luego? Hubo un momento en el cual tenían que ofrecer un sacrificio. Se acostumbraba a ofrecer sacrificios muchas veces antes de comer, otras veces antes de ir a la guerra. Ahorita vamos a esa cita bíblica. Iba a haber guerra contra los filisteos. De este lado estaba Israel, de aquel lado los filisteos. Y dice que el pueblo se desesperaba porque vieron a muchísima gente. Los filisteos siempre fueron más poderosos que los israelitas. Tenían sus carros de guerra, hombres aguerridos, fieros. Y estos israelitas aquí, dice que se llenaron de temor y que mucha gente mejor se iba y no podía iniciar la guerra. Saúl, porque tenía que venir Samuel a hacer el sacrificio y después ir a la guerra. Y como tardaba Samuel, ¿cuántas veces se tarda Dios en contestar tu petición? Uno quisiera ya, por favor, Señor, ya no aguanto más. Así estaba el pueblo de Israel. Dice que la gente se le desertaba y se empezaban a ir. Y como no llegaba Samuel, ¿saben qué hizo Saúl? Ofreció el sacrificio, pero ¿qué creen? No le tocaba a él, le tocaba al sacerdote, profeta, vidente Samuel. Cuando tú asumes una función que no te corresponde, cuidado. Puede ser que nosotros de repente o alguien crea, híjole, yo ya sé más que el pastor, el hermano Deme ni sabe, ¿para qué? Cuidado con eso. Yo he vivido esa situación, hermanos. Pero cuando hay una autoridad delegada, nadie lo va a quebrantar. No vas a poder, ni tú, ni yo, ni nadie, porque es una autoridad delegada por nuestro Dios. Ofrece el sacrificio este rey Saúl. En eso va llegando el profeta Samuel. ¿Qué has hecho? No, pues es que el pueblo se me desertaba, se iban. Por eso me apresuré a ofrecer el sacrificio. Le reprochan y le dicen, locamente has hecho. Cuando tú tomas una decisión, un papel que no te corresponde, ojalá alguien apareciera para darnos esa regañadita que necesitamos. Tengo un amigo que en una ocasión, así en plan de amigos, de cuates, me llamó la atención, así como debe ser enérgicamente. Yo creo que no te ha pasado a ti, ¿o sí? Y si te pasó, bendice a ese amigo, porque de verdad que es alguien muy preciado para ti y para Dios también. Y me rechinaban las tripas cuando me estaba diciendo yo con ganas, ¿y a poco tú muy perfecto y eso? No, yo entendí que hablaba de parte de Dios. ¿Qué pasa después, hermanos? Dios amonesta
y desecha a Saúl. Y entra en escena David. Creo que se sabe en la historia de David. Si nos extendemos y hablamos de David, híjole, vamos a hablar de muchas cosas buenas. Y si vemos las fallas de David, también tuvo unos errores brutales. Yo creo que el más notorio es que miró una mujer hermosa siendo el casado. Dice que la vio desnuda por ahí y la codició, la deseó, y como era el rey, mandó secretamente que fueran por ella. Pasó lo que tenía que pasar y Dios lo amonestó y lo castigó duramente. Pero ¿qué dice la Biblia de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. David se desesperaba por estar en la casa de Dios. Y si no me crees, fíjate en los salmos. ¿Qué dice? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Le dice a Dios. Se desesperaba. Le quiso hacer un templo a nuestro Dios. Él tenía la intención, juntó mucho dinero y todo. ¿Y qué crees que pasó? ¿Tú me vas a edificar casa a mí? No. Ahora viene aquí la pregunta: ¿cómo edificas tu casa, hermano? ¿Qué haces? La tecnología creo que nos ha superado mucho. El celular, se nos están acabando los ojos, hermanos. El tiempo que se nos va ahí es una herramienta magnífica, pero si nos la vamos a pasar así siempre, poco a poco los ojos van a ir pidiendo lentes, unos más y más así, hasta que llegue el momento en que ¿qué? ¿Quedaremos ciegos? No lo sé totalmente, pero necesitamos nosotros entender que Dios nos ha hecho mayordomos de nuestro tiempo. Ahora, si comparamos estas dos personas, dos reyes, uno andaba conforme al corazón de Jehová y el otro estaba totalmente endemoniado, Saúl. Y la palabra lo dice, un espíritu malo lo seguía. ¿Y quién creen que le hacía el quite? Pues David. Dice que tocaba el arpa. Tú eres llamado a ser como David. Canta alabanzas en tu casa. Viene el problema, espera en Dios, canta alabanzas, ora al Señor y Él se va a encargar de sacarte de ese hoyo donde has caído. David, cuando ya asume el trono, ¿saben qué hace? Iba a la guerra. Decía, y veía la multitud grande de enemigos. ¿Qué creen que decía? Ay, ¿qué voy a hacer? No, eso lo dijo el otro, Saúl. ¿Saben qué decía David? Traigan el efod. Y consultaba a Jehová, decía, ¿iré contra ellos? ¿Los atacaré? Bendito Dios. ¿Saben qué le decía? Sube porque yo los entregaré en tu mano. Y por su parte, en otro momento, Saúl, ¿saben qué hacía? Cuando ya Dios lo abandonó, fue y consultó con una bruja, con una adivina. Yo creo que a esas alturas nadie de aquí haría una cosa semejante así, ¿o sí? Estamos hablando de dos personas distintas. Cuando se predica acerca de Saúl, casi nadie resalta sus virtudes. Siempre se habla de lo que hizo, de cómo fue desechado. Y cuando se habla de David con todos sus errores, se le reveló su hijo Adonías, su hijo Absalón y otras cosas por ahí. Pero ¿qué creen? ¿Cómo se le conocía a Jesús? Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, sálvanos. Así se le conoció. Yo necesito que entendamos que nuestras decisiones van a repercutir después de que nos vayamos de este mundo. Quiero hablarles de otro personaje, de Abraham. Estamos hablando de un hombre al cual se le llamó amigo de Dios. No podía tener hijos su esposa Sara. Reciben una promesa de que iban a tener un hijo y que por medio de ese hijo iba a venir toda la descendencia del pueblo de Israel. Se dice que Abraham recibe la promesa, viene el llamamiento a los 75 años y a los 100 años se cumple.
¿De cuántos años estamos hablando? ¿25? ¿Cuánto llevas en tu proceso, hermano? Dios trata de manera individual con cada uno de nosotros. Yo no te quiero decir que va a tardar 25 años tu proceso. Ese tiempo lo determina Dios. Yo pasé un proceso hace muchos años que me duró como 10 años, en el cual yo decía, ya no, por favor, ya no. El tiempo es de Dios. Como quisiera yo que pasara 2, 3 días, pero no. A mayor humillación que nosotros hagamos y búsqueda de Dios, creo firmemente que el tiempo se irá cortando, el tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque te estás humillando, estás dejando tus malos caminos, estás buscando de Dios. Entonces Dios puede acortar el tiempo. ¿Qué dice en su palabra? Que si Dios no acortara los tiempos, nadie sería salvo. Pero por causa de ti, de mí, Dios lo ha acortado. No sé si ahorita estás pasando un proceso, una prueba, ¿qué crees? Hay solución. Este es el tiempo preciso en el cual Dios está mandando revelación a tu vida para decirte: estoy contigo, hijo, no te desesperes, por ahí vamos. Gloria sea Cristo el Señor. Entonces, ¿o qué otra cosa nos dificulta esperar en Dios? Cuando tenemos otra opción. Lucas 12:34. Gloria sea Dios. Lucas 12:34 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo escuchaba a un varón que decía: este señor tenía un buen trabajo, tenía 2 plazas en ese trabajo, su esposa creo que otras 2, y tenía muchos recursos económicos. Y él decía: yo le estoy pidiendo un carro al Señor y sé que me lo va a dar, por fe lo declaro. Sí, por fe de sus 4 aguinaldos que llegaban y así. Cuando tenemos otra opción, de repente ahí está nuestra confianza. ¿Sabes cuándo? Es cuando dependemos totalmente de Dios. Cuando no tenemos nada, ni qué comer, ni dónde va a salir el dinero para esa deuda. Entonces empezamos a clamar a Él y viene la divina respuesta. Allí es cuando tu tesoro, tu confianza está en el Señor. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará. Miren, ¿es malo que tengamos bendición económica? No, hermanos. Lo malo es cuando ponemos nuestra esperanza allí. Es entonces cuando eso nos puede estorbar. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida, hermano? ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Búscalo, Él se va a encargar. Dios no está peleado con las riquezas ni con la abundancia. Definitivamente no. En la Biblia nos habla de hombres muy ricos, quienes fueron varones entregados totalmente a Dios. Y el mayor ejemplo que casi siempre se pone es Abraham. Dicen que era riquísimo en ganado, siervos, vacas y todo. Salomón tuvo una gloria como ningún hombre en la tierra. Salomón, ¿qué decir de David? Y cada uno reaccionó de diferente manera. En el caso de David, él murió creyendo en Dios, alabando su nombre, dando instrucciones a su hijo de cómo servir a Dios. Recuerdo un texto que yo citaba hace mucho tiempo, ya ni me acordaba, que creo que le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones y conoce toda intención del corazón. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Y saben cómo murió, cómo vivió sus últimos días Salomón? 300 esposas y 700 concubinas. 1000 mujeres tenía el hombre. Chequen la gran diferencia.
Decía una canción que escuchaba de niño: no me gusta tener de a una, me gusta tener de a dos, porque se me enoja alguna. No le gustaba ni de a dos ni de a tres, sino de a 1000. Nomás 1000 tenía. ¿Y saben qué hizo? Dice que estas mujeres desviaron su corazón y terminó adorando ídolos y haciendo cosas abominables. Somos responsables de la abundancia que puede llegar a nuestras vidas, hermanos. Gloria sea su nombre. ¿Qué más nos puede dificultar esperar en Dios? Gloria sea su nombre. Cuando queremos que suceda, pero así, a la voz de ella. ¿Cuántos colegas tengo aquí? ¿Quién quiere así, 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 que ya, pero ya? Hay una historia de una viejecita que le costaba ir a la reunión y le estorbaba un cerro como este. ¿Quién vive de aquel lado? Bueno, imagínense que yo soy esa viejecita mejor y necesito ir a la reunión a San Juan Jalpa, y me estorba este cerro porque está largote. No puedo rodear ni por izquierda ni por derecha y lo tengo que atravesar. Escuchó que su pastor predicaba acerca de la fe y dijo: si tú le dijeras a este monte, a ese cerro, quítate, ¿qué creen, hermanos? Se va a hacer. Y ella dijo: ajá, ya sé cómo va el asunto. Llegó a su casa y le dijo al Señor: Señor, tú sabes que a mis casi 90 años no puedo subir el cerro, no puedo darle vuelta también porque está muy lejos. Así que, como dijo mi pastor, a ti te hablo, cerro, en el nombre de Jesús. Es más, te voy a dar tiempo. Mañana, cuando yo me levante, no vas a estar ahí. Amén. Así de fácil. Se levanta muy temprano, se asoma, en aquel lado salía el sol, se asoma y ahí está el cerro imponente como siempre, en todo su esplendor. Ahí estaba, en toda su majestuosidad. ¿Saben qué dijo la viejita? Ya sabía que no te ibas a quitar. Imagínense, hablaba yo acerca de la duda. Pidamos con fe. Ahora, hay cosas que no tiene sentido. Si yo nomás por querer probar eso, le digo ese cerro. ¿Saben ustedes por qué está puesto ese cerro ahí? Funge, cumple un propósito, detiene los vientos. Hay animalitos que viven ahí. Hay gente que de repente se agarra provisión de ese cerro. Van a cortar nopales, leña y no sé qué tanto. Dios tiene un propósito para todo y lo tiene también para ti. Cuando nosotros queremos que las cosas sucedan rápido, muchas veces las cosas rápido son mal hechas. No se puede recibir a veces las cosas así. ¿Alguien de aquí, mujeres, ha cocinado una comida y se desesperaron, le echaron fuego con todo? Y hay comidas que tienen que ser a fuego lento, porque Dios está probando tu fe, porque Dios quiere que aprendas a esperar. Gloria sea su nombre. Vamos a Salmo 62, 5. Gloria sea Cristo el Señor. Salmo 62, 5. ¿Cómo podemos nosotros esperar en Dios? Salmo 62, del 5 al 8. Escuchen esto, algo glorioso. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. A cada uno de nosotros nos toca pasar un proceso. No sé de los que están aquí quién vive entre nubes de algodón. A todos nos ha tocado. A mí me ha tocado algunos procesos en donde, híjole, me ha tocado llorar. Ahora, si tú dices: ah, caray, ¿a poco me va a tocar a mí? Sí, te va a tocar. ¿De qué tipo? ¿De qué intensidad? No lo sabemos. El Señor habla en su palabra y dice que el siervo que pecó menos, que desobedeció menos, va a recibir pocos azotes, pero aquel que entre más malo fue, recibirá más azotes todavía. ¿Cuántos azotes quieres recibir?
Ninguno, ¿verdad? Eso depende muchas veces de ti, casi siempre, y también de Dios. ¿Por qué creen, niños? A ver, ustedes dos, ¿quién más está aquí? La mera, creo que también ya entiende. Ustedes, ¿por qué creen que papá y mamá les pegan? Ah, no, hay unos que no los tocan ni con el pétalo de un algodón de azúcar. ¿Por qué? Se les pega porque se les ama. Este grandulón que está aquí, cuando estaba chiquito, estaba como Mera. Alba se sentaba, lo ponía en las piernas y con la vara de la corrección, con un texto bíblico bien marcado ahí, antes de que se lo sonara, ¿saben qué le decía? ¿Por qué te voy a pegar? Porque me amas. ¿Por qué? Porque me amas. ¡Sas! Y se lo daban. Y precisamente por eso, porque nos ama el Señor, es que nos quiere corregir. Claro, el momento de recibir la corrección, ¿a quién le gusta? No, mi papá me amaba tanto, 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 pero tanto, 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 que me lo demostraba así. Ese es el amor de Dios, hermanos. Suena chusco, de repente dice uno, ah, pues qué cruel. Ese es el amor bendito de Dios. Hace tiempo platicaba con un matrimonio y ellos habían incurrido en algún delito que consideré grave. Y yo les decía, lo que hicieron está tan grave, pero tan grave, que Dios va a tomar cartas en el asunto. Pero está tan sencillo, que con solamente orar, Dios lo va a perdonar. Ah, pero el tipo de castigo, solamente Dios le toca. Vamos a orar, los guío en oración, pidan perdón a Dios, arrepiéntanse, y Él va a hacer el resto. Órale, y ya. Oh, pues ellos oraron y todo, y alegremente, como si nada hubiera pasado. Pasaron 1 o 2 años. Cuando les llegó la reprensión de muerte, hermanos, les dio en donde más le dolía, los hijos. Un accidente terrible. Ese es el Dios que nos ama tanto. Él prefiere que derrames tus lágrimas, que te humilles y de repente tal vez tu corazón, tu alma pendan de un hilo, pero eso te va a llevar a arrepentimiento y a salvación. Ese es el gran amor de nuestro Dios. Esperemos en Él, esperemos en su palabra. Ahora, ¿qué entendemos por esperar en Dios? Esperar en Dios es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. No es el genio de la lámpara maravillosa. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Que se encontraron una lámpara por ahí y aparece un genio y le dice: ordena, amo. Y él frota la lámpara y sale este genio y ya le dan todo lo que quiera. Dios no trabaja así. ¿Cuántas cosas creen ustedes que le he pedido a Dios? Había un varón por ahí que le pidió un auto al Señor. ¿Y saben qué le dieron? Un auto, pero de formal prisión, porque andaban asuntos chuecos y no necesitaba el auto. Necesitaba él enderezar su camino para con Dios. ¿Le has pedido cosas al Señor y que no se cumplen? Yo sí, 4, 5, 6 veces esto, y lo quiero hasta con este color de llantitas, y que suene así y todo, y otras cosas más. ¿Y qué creen que me ha dado? Me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado alegría. Y quiero aprovechar para decirles esta palabra. Dios nos ha dado un ministerio a los que estamos aquí. Parece que de repente dijeras: híjole, pero si yo nomás me congrego, no hago gran cosa. Estás edificando tu casa. Aquí somos piezas fundamentales. Es cierto, nadie es indispensable. Si tú de repente dices: ya no quiero, otro lo va a hacer. Pero ¿qué crees? El Señor lo quiere hacer contigo. Así como Abraham tomó una decisión equivocada cuando tuvo que esperar 25 años. En ese tiempo, ¿saben qué hizo Abraham? Como tardaba Dios y su esposa era muy sabia, le dijo: oye, aquí tengo mi esclava, ¿por qué no? Pues tú y ella cumplen la función marital. Así el hijo que ella tenga es como si fuera mío. Así lo hicieron. Y es un problema que siguen pagando los judíos hasta el día de hoy.
tuvo un hijo que se llamó Ismael, es el padre de los árabes, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Cuando yo no aprendemos a esperar en Dios, las consecuencias va a repercutir en ti, en tu hijo, en tu nieto, en tu bisnieto y en muchas generaciones más. Ahora, tal vez digas, híjole, pero yo la regué. No, estoy hablando desde el momento en que decides caminar con el Señor y borrón y cuenta nueva. Porque sí hay cosas malas que de repente hicimos que pues no podemos regresar el tiempo. Ya lo que está hecho está, pero sí podemos cambiar nuestro rumbo. Dios llamó a Mateo, un cobrador tranza ahí, cobrador de impuestos. ¿A quién más? ¿De quién más se acuerdan? María Magdalena, una mujer que quién sabe qué era hechicera, no sé, dice que tenía 7 demonios y andaba con el Señor. Se habla de una tal Juana, Chuza, Susana y otras más, no me acuerdo de otras. Entonces, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dejémonos moldear, hermanos. Yo creo que en cada ministerio de repente es difícil, hay roces, pero podemos pasar por alto eso. En todo ministerio, mis hermanos, en todo. Definitivamente es difícil servir al Señor. Yo lo he podido experimentar. Estamos en el proceso. ¿Le vamos a seguir? ¿Qué es esperar en Dios? Otra cosa, tener mucha fe. ¿Cómo viene la fe? El oír la palabra de Dios. Cuando tú lees ese bendito libro, alimentas tu alma, alimentas tu espíritu. Cuando ese móvil, ese teléfono, ese celular, empiezas ahí a darle, una de las cosas que el Señor, me dio la bendición es instalar la Biblia, y antes de que vea cualquier cosa, luego, no has leído. Y tengo que empezar a leer, y eso me motiva, de verdad. Tienes que leer, tienes que escuchar, tienes que asistir a las reuniones, alimentar tu alma, tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y también la bendita palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría y aún de fe, Hebreos 11, que pidamos a Dios, que empecemos a incrementar esa fe a través de la búsqueda con nuestro amado y bendito Dios. Ahora, ya estoy terminando. ¿Con qué actitud esperamos? Cuando tú estás esperando pasar de ese proceso, cuando estás esperando que esa prueba termine, ¿cómo esperas? ¿Así? Ay, híjole, aquí nervioso. Hubo un varón llamado Job que pasó una prueba la más terrible pues si no de toda la Biblia. Creo que el mayor sacrificio lo hizo nuestro amado Jesús, pero creo que después de Jesús él. ¿Saben qué hizo? Me alargaría mucho platicando la historia. Se mueren sus hijos, se mueren todos sus hijos, le roban sus bienes. Y para cerrar con broche de oro, una enfermedad maligna de la cabeza hasta los pies. Después de ser un hombre muy rico, que se vestía como príncipe y todo, desgarró sus ropas, tanta sarna, no sé qué tenía, que agarró un pedazo de plato y con ese se rascaba. No sé, se escurría juguito de ahí y todo así, que se sentó, se echó ceniza y adoró. ¿Cómo esperamos nosotros? ¿Cómo actuamos en el proceso de la prueba, de la lucha? Se acercó su mujer, ya muchos se saben la historia. ¿Qué le dijo? ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo? Como una mujer necia has hablado. ¿A poco vamos a esperar de Dios solamente lo bueno? También lo malo. Dios hace cosas malas de repente en nuestras vidas, de cierta forma lo permite, pero siempre el propósito de Dios es para que nos volvamos a Él. ¿Alguien se acuerda de algún otro varón que actuó de forma correcta en la Biblia? Daniel. ¿Quién más?
Jonás se arrepintió. Y esa enseñanza nos lleva al último. Jonás menospreció su vida, o sea, dijo: ya la regué, ya cometiste este pecado. ¿Saben qué hizo? Dice: arrójenme al mar y de esa forma se va a apaciguar esta tormenta. Y así lo hicieron. Se lo traga un pez, estuvo 3 días allí. No sé cómo no le hicieron daño los jugos gástricos de ese pez, no lo deshizo. Lo vomitan a tierra otra vez. Ahora sí predicó. Pero ¿por qué tuvo que pasar todo eso? ¿Qué sentirás que te tragara un pez, un dinosaurio o algo así? Yo creo que uno dice: muerto soy. ¿Por qué esperar en el proceso, hermanos? ¿Por qué pasar a fuerza? Si nosotros obedeciéramos a la primera, ¿sabes qué pasaría? Ni siquiera pasaríamos por ese proceso. Hubo gente como Job que respondió de manera correcta. ¿Cómo respondes tú? Adora a Dios, alaba a Dios. Hay una canción, creo que la han escuchado: oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Alaba al Señor. Vas a agradar a Dios y viene tu redención. Viene el tiempo de liberación, hermanos. Entonces, por una parte tenemos que podemos estar esperando en el proceso, ansiosos, desesperados o nerviosos, o contentos, seguros y confiados. Hay una palabra en el cual de repente, en esta palabra como que uno piensa: hijo, le dice el Señor que en la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero se ha levantado otro león, el león de la tribu de Judá. Ese es Jesús, que lucha por nosotros y nos defiende. Conclusión de todo esto, hermanos: busquemos al Señor. Seamos fieles a Dios en la prueba. No dejes de congregarte. Hebreos 10:25 nos habla de eso. No dejes de fungir en ese ministerio. Si te vas a salir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la casa? Si dejo ese ministerio, ¿qué va a pasar? Pues a menos que me pase a otro en donde también me exija responsabilidad y tiempo. Entonces, Dios nos está hablando en este momento. Hermanos, aprendamos a esperar en Dios. ¿Cómo lo vamos a esperar? Contentos, seguros y confiados. Amén. Muy bien, pues esta es la palabra que el Señor me dio para cada uno de ustedes. Y como siempre, me lo tuvo que hablar primeramente a mí para poder pasárselos al costo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y Dios los guarde.